Durante mucho tiempo, ella creyó que su pasado no influiría en la forma en que criaba a su hija. Se repetía que Maya crecería distinta, lejos de las sombras que la persiguieron durante décadas. En el año 2022, cuando Maya cumplió 8 años, organizó cada detalle de la fiesta por su cuenta en globos color lila, cupcakes de fresa, una búsqueda del tesoro en el patio trasero. Nada lujoso, pero todo escogido con amor. Estaba siendo un día liviano, casi perfecto, pero entonces, cuando ya no quedaban más regalos por abrir, apareció una caja con un lazo dorado. Era de sus padres. El sobre, escrito con la caligrafía redonda de su madre, decía Ann para nuestra estrellita, con cariño. Maya rasgó el papel con entusiasmo, sacó el vestido cuidadosamente, y preguntó sin saber lo que desataba Ann mamá. ¿Quién es Emily? El vestido era rosa claro, con pequeñas estrellas plateadas bordadas en el borde inferior. Tenía lazos en los hombros y un corte vaporoso, casi sacado de un catálogo antiguo. En la parte interna, justo en la costura, había un nombre bordado a mano con hilo azul, and Little Emily. No era un simple nombre, era una cicatriz. Ella se quedó inmóvil. Maya acariciaba el vestido con curiosidad y decía, «Es bonito, ¿verdad?». Pero su madre no podía responder. Algo dentro de ella se había congelado. Ese vestido no era un detalle inocente, era un recordatorio envuelto en tula en una herida con moño, un símbolo claro de que, incluso después de todo lo que había hecho, seguía siendo invisible para sus padres, porque incluso ahora todo seguía girando en torno a Emily. No era la primera vez que algo así ocurría, pero sí fue la primera vez que ella no fingió que no dolía. Tomó el vestido de las manos de Maya con un gesto firme, casi automático, y lo dobló despacio, como si cerrarlo fuera también un intento de cerrar una puerta dentro de sí. No gritó, no lloró, no dio explicaciones, solo dijo «Anese no». Maya la miró confundida, pero no insistió. Volvió a sus juegos, como si hubiese entendido, a su manera, que había algo sagrado en ese límite silencioso. Ella, en cambio, sintió que el aire se volvía espeso, como si cada fibra del vestido aún ardiera en su piel. Porque no era solo un trozo de tela, era el mismo modelo que Emily usó en su fiesta de 6 años, el mismo que giraba en espiral cuando bailaba frente a todos, mientras ella, la verdadera cumpleañera, quedaba de lado, aplaudiendo desde la sombra. Esa imagen la persiguió desde siempre. Tenía 6 años y una corona de cartón, hecha a mano que ya se estaba rompiendo por un costado. La fiesta había comenzado bien, con globos amarillos, una piñata de estrella y un pastel de 3 capas. Pero cuando Emily bajó las escaleras con ese vestido rosa, girando como una bailarina de caja de música, todo cambió. Los adultos aplaudieron. Su madre dijo en voz alta «Nuestra princesita», y su padre corrió a buscar la cámara. Nadie notó que la cumpleañera se había quedado parada junto a la mesa, con las manos pegajosas por el glaseado azul que se estaba derritiendo. Desde ese día, supo algo que no podía decir en voz alta, en que su existencia era un segundo plano, que, aunque fuera su día, aunque estuviera frente a todos, siempre sería opacada por la luz de otra, por Emily. Con el paso de los años, aprendió a disimular esa sensación, a sonreír cuando todos preguntaban por Emily, aunque ella estuviera ahí, respondiendo, ayudando, quedándose. Emily era brillante, espontánea, de esas personas que entran a una habitación y se adueñan del aire. Ella, en cambio, era la que sostenía las cosas cuando los demás se cansaban, la que recogía los platos después de las cenas familiares, la que escuchaba los problemas de todos y guardaba los propios para después. Siempre era la responsable, la sensata, la que entiende. Pero nadie preguntaba si eso le dolía. Nadie preguntaba si, en algún momento, ella también quería brillar un poco. Incluso cuando Emily se fue por primera vez, dejándolo todo, fue ella quien limpió el desastre, quien acompañó a los padres en silencio, en quien se quedó. Recordaba una Navidad especialmente dura. Emily no había llamado, ni enviado mensaje alguno, pero su madre seguía poniendo un plato extra en la mesa, por si acaso. Y cuando ella, harta, dijo que quizá Emily simplemente no quería estar ahí, su padre la miró con dureza y dijo: no seas rencorosa. Ella tiene sus luchas, como si las suyas no contaran, como si quedarse, esforzarse, cuidar y callar no fuera también
Una lucha silenciosa y constante, aquella noche, fue la primera vez que pensó que quizás debía alejarse Anne, pero no lo hizo, porque aún entonces creía que si se esforzaba un poco más, si era un poco más útil, un poco más presente, tal vez algún día la verían, tal vez algún día dejarían de mirarla como la hija que quedó y la verían simplemente como ella. Con el paso de los años, aprendió a disimular esa sensación, a sonreír cuando todos preguntaban por Emily, aunque ella estuviera ahí, respondiendo, ayudando, quedándose. Emily era brillante, espontánea, de esas personas que entran a una habitación y se adueñan del aire. Ella, en cambio, era la que sostenía las cosas cuando los demás se cansaban, la que recogía los platos después de las cenas familiares, la que escuchaba los problemas de todos y guardaba los propios para después. Siempre era la responsable, la sensata, la que entiende. Pero nadie preguntaba si eso le dolía. Nadie preguntaba si, en algún momento, ella también quería brillar un poco. Incluso cuando Emily se fue por primera vez, dejándolo todo, fue ella quien limpió el desastre, quien acompañó a los padres en silencio, a quien se quedó. Recordaba una Navidad especialmente dura. Emily no había llamado, ni enviado mensaje alguno, pero su madre seguía poniendo un plato extra en la mesa, por si acaso. Y cuando ella, harta, dijo que quizá Emily simplemente no quería estar ahí, su padre la miró con dureza y dijo: no seas rencorosa. Ella tiene sus luchas, como si las suyas no contaran, como si quedarse, esforzarse, cuidar y callar no fuera también una lucha silenciosa y constante. Aquella noche fue la primera vez que pensó que quizás debía alejarse Anne, pero no lo hizo, porque aún entonces creía que si se esforzaba un poco más, si era un poco más útil, un poco más presente, tal vez algún día la verían, tal vez algún día dejarían de mirarla como la hija que quedó, y la verían simplemente como ella. El tiempo siguió su curso, y con él vinieron los años adultos, las decisiones prácticas, los sacrificios que nadie aplaude. Estudió mientras trabajaba, se mudó sola, se hizo cargo de trámites familiares que todos evitaban y, cuando Emily volvió después de una larga ausencia, no lo hizo con disculpas, sino con un plan. Había fundado, según decía, una marca de ropa sustentable, ética, artesanal, mostraba bocetos en una tablet nueva, hablaba de alianzas, de exportaciones, de impacto social. Los padres la escuchaban embelesados, como si cada palabra que decía fuera oro. Es una visión extraordinaria, repetía su madre. Y ella, aunque le ardía el estómago, sonreía, porque si algo había aprendido, era que la admiración de sus padres era un terreno al que no le estaba permitido aspirar. Emily, con esa mezcla de dulzura ensayada y carisma manipulador, les pidió un pequeño aporte económico para despegar. No era mucho, aseguraba, pero a los pocos días, su madre le escribió en privado, con una mezcla de vergüenza y confianza, preguntándole si podía ayudar con una parte. Lo dijo así, como si fuera una extensión natural de su rol en ayudar. Como siempre, ella aceptó, no porque creyera en el proyecto, sino porque no soportaba ver a sus padres angustiados. Así empezó a enviar transferencias discretas, mensuales, con la promesa de que era temporal. Pero lo temporal se volvió rutina, y lo que parecía una inversión familiar terminó siendo un drenaje sin fondo. Un día, revisando su bandeja de entrada, encontró un correo del banco que no recordaba haber solicitado. Al abrirlo, sintió una punzada en el pecho. Alguien había intentado activar una nueva tarjeta de crédito a su nombre. Lo ignoró al principio, pensando que sería un error del sistema, pero en las semanas siguientes comenzaron a llegar notificaciones de cuentas que jamás había abierto. Solicitudes de préstamos, deudas pequeñas, dispersas, pero todas firmadas con sus datos. Fue entonces cuando pidió un informe completo de su historial crediticio, y la verdad estalló como una bomba. Había transacciones vinculadas a una empresa inexistente, movimientos ligados a la supuesta marca de ropa de Emily. Todos los papeles llevaban su nombre, todos los compromisos estaban a su cargo. Lo más cruel fue descubrir que los documentos estaban firmados con una firma que imitaba la suya, imperfecta, pero familiar, como si Emily hubiera ensayado durante años para replicarla. Y cuando intentó hablar con sus padres, esperando al menos un gesto de indignación, lo que recibió fue una oleada de negación. «Tu hermana no haría eso», dijo su madre, sin mirarla a los ojos. «Debe ser un error del banco»,
murmuró su padre. Pero lo más devastador vino después a un recibo olvidado en la mesa de la cocina que demostraba que los padres seguían enviando dinero a Emily, usando las transferencias que ella les hacía cada mes. Era el colmo de la traición. Estaba financiando, sin saberlo, la vida de quienes la arruinaron, de quienes aún sostenían el pedestal sobre el que Emily brillaba, mientras ella se hundía en silencio. La decisión de cortar los envíos no fue impulsiva. Pasó noches enteras revisando su presupuesto, cancelando domiciliaciones, ajustando gastos. Abrió una planilla en su computadora con el nombre Cosas que son mías y empezó a llenar filas con todo aquello que por años había pospuesto por ayudar a los demás en una cita médica. Una lámpara nueva para el escritorio, clases de cerámica que siempre quiso tomar. Cada celda completada era una pequeña victoria, pero nada se comparó al momento en que tomó el vestido rosa de Little Emily, lo dobló con precisión quirúrgica, lo colocó en una caja de cartón y escribió una carta. No era una explicación, no era una súplica, era una sentencia. No vuelvan a enviarme nada que haya sido de ella. No vuelvan a decirme que exagere. No vuelvan a pedirme que entienda. Esta vez, entiendan ustedes. Él luego bloqueó números, eliminó correos, se deshizo de los recordatorios de cumpleaños que llevaba años anotando por inercia, y justo cuando el silencio comenzaba a parecer paz, recibió una llamada desconocida. Era Emily. Su voz sonaba seca, casi irritada. Dijo: mamá está triste, dice que estás exagerando, que siempre fuiste muy intensa, pero lo que más la descolocó fue la frase final, dicha con una calma venenosa. No sé qué esperas lograr con esto. Al final, siempre terminas regresando esa vez. Sin embargo, no hubo retorno, no hubo temblor en la voz ni dudas en la respuesta. Solo dijo: esta. ¿Ves, Noan? Esta vez soy yo la que se va, y tú la que se queda con nada, y colgó. La visita de sus padres ocurrió 2 semanas después. Tocaron la puerta sin previo aviso, como si nada hubiera pasado. Ella los observó por la mirilla durante casi 1 minuto antes de decidir abrir. Su madre tenía esa expresión entre nerviosa y herida, como si fuera ella la ofendida. Su padre, en cambio, llevaba los brazos cruzados, como si se preparara para una conversación difícil. No hubo abrazos, no hubo café. ¿Se sentaron en silencio, hasta que la madre dijo solo: vinimos a entender por qué estás haciendo esto. Y fue ahí, en ese instante, que algo dentro de ella se quebró, pero no como antes. No fue un colapso. Fue una liberación. Con una voz que no necesitó elevarse, respondió Anne: porque llevo años siendo hecha de nada, y ahora, por primera vez, estoy siendo hecha de mí. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo, era necesario. Su madre bajó la mirada, quizá por primera vez comprendiendo que no habría marcha atrás. Su padre intentó decir algo, una frase suelta sobre familia, sobre deber, sobre comprensión, pero ella ya no lo escuchaba. Estaba pensando en Maya, en cómo esa niña de 8 años, con su pregunta inocente sobre un nombre bordado, había abierto una puerta que nadie más se atrevía a tocar. Fue Maya, sin saberlo, quien le dio permiso para no repetir la historia, para no perpetuar el rol de la hija útil, la que calla, la que aguanta. Y por eso, cuando sus padres se levantaron y salieron de su casa sin obtener lo que vinieron a buscar, ella no sintió culpa, sintió alivio. Por fin, había elegido su propio nombre. 1 año después, la vida ya no tenía los mismos ruidos. No había mensajes pasivo-agresivos, ni llamadas que terminaban en lágrimas, ni sobres vacíos con tarjetas de cumpleaños que dolían más que alegraban. Emily había vuelto a vivir con sus padres, según rumores de terceros que ella ya no confirmaba ni negaba. Maya, por su parte, dejó de preguntar por los abuelos. Después de algunas semanas, se adaptó con esa elasticidad mágica que tienen los niños cuando la paz reemplaza al caos. En casa, todo empezó a tener otro ritmo más lento, más propio. Había desayunos con pan tostado, tardes de pintura en el suelo de la cocina, armarios ordenados, nada extraordinario. Pero todo era nuevo, porque por primera vez, esa casa le pertenecía solo a ellas dos. El vestido rosa nunca volvió a mencionarse. Estaba guardado en el fondo de un cajón, no como una amenaza latente,
sino como prueba de que algo había cambiado. A veces, al doblar la ropa de Maya, ella se detenía unos segundos frente a ese cajón cerrado, no para abrirlo, sino para recordar que tuvo el coraje de cerrarlo. Ya no era la hija que quedó, ni la sombra de una hermana brillante. Era simplemente ella, con su historia, con sus cicatrices, con su nombre limpio de comparaciones. Y aunque a veces el pasado susurraba, como lo hacen los ecos viejos, ya no tenía poder sobre sus decisiones. Había aprendido a vivir sin vestidos heredados y sin voces apagadas. Había aprendido por fin a ser.